Por eso mi hija perdió su vida. Las tres causales son tres motivos específicos y únicos donde las mujeres puedan interrumpir un embarazo sin poner en riesgo su vida y su salud. Estamos hablando exclusivamente cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación, demostrado que ha sido una violación, o cuando es un producto, o sea, un embarazo que viene mal formado, incompatible con la vida fuera del útero. Hace más de 20 años que el Congreso mantiene a la mayoría de las mujeres, de las jóvenes, las niñas, adolescentes de este país sometidas a la negación de sus derechos fundamentales por el solo hecho de ser mujeres. Y entonces, Estos legisladores, hombres y mujeres, se quieren congraciar con los grupos más conservadores. Congraciarte con los grupos más conservadores es congraciarte con el poder, pero también es congraciarte con los grupos más religiosos que muchas veces pues niegan los derechos a la vida de las mujeres y siguen considerando a la mujer una cosa, algo que debe estar en la casa y que debe dedicarse al cuidado y no un sujeto de derecho, incluyendo el derecho a la vida y el derecho a decidir sobre su vida. A nivel teológico, a nivel bíblico, no tenemos ningún argumento para poder decir es un pecado por las causales que sean interrumpir un embarazo. Entonces, esto es lo que, por ahí está la gran discusión. ¿En qué están basadas estas interpretaciones? Bueno, en que en los textos bíblicos sí aparecen un conjunto de textos, más de 25, que hablan acerca de lo que es cuando todavía el niño no ha nacido o la niña no ha nacido, es decir, el estado dentro del vientre. Solamente hay un texto en el libro de Éxodo, donde se relata una ley, dentro de la ley judía, que si dos hombres están peleando y por algún accidente golpean a una mujer embarazada y la embarazada interrumpe el embarazo, vendrá un juicio y un castigo legal sobre los hombres que cometieron esto. Pero es como una interrupción de un embarazo por algún accidente de terceros, ¿sí me explico? Pero no hay nada en cuanto al aborto en lo absoluto. ¿Qué hay aquí detrás que hay que analizar? Y es que esa postura puede estar equivocada porque se basa más en una interpretación literal del texto sin analizar el contexto histórico, social, el contexto religioso y todo lo que es un análisis filológico de los textos. Sí hay, sobre todo salmos, bueno, diríamos salmos en el Antiguo Testamento, que hablan de textos explícitos donde dice que Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieras. Entonces, por esto se da a entender que la vida humana comienza desde el vientre, desde el momento de la concepción, en el contexto bíblico. No hay forma de determinar cuándo ese embrión o el feto se convierte en un ser humano, porque el texto no es claro en cuanto a ese tema. Ahora bien, por eso han surgido tantas posturas teológicas a lo largo de la historia, tratando de interpretar a la luz de los textos bíblicos qué es lo que quiere decir eso y en qué momento es que se forma la vida o en qué momento es que surge la persona de ese conjunto de células que se están formando ahí. Hasta las 30 semanas es cuando se desarrolla el cerebro de una persona humana, que eso marcaría la diferencia con los otros seres vivos. Entonces, en ese sentido, por eso el relato de no matarás, si lo aplicamos del momento de la concepción, pues se considera un asesinato de una persona humana. Si no creemos en este misterio que es el desarrollo de una persona humana hasta las 30 semanas, del cerebro me refiero, a diferencia de los animales o las plantas, para mí no opera, bueno, no opera, diríamos, no matarás. Hay una segunda perspectiva en la que se plantea el término del aborto. Una aparece en el libro de Job, capítulo 3, y el otro aparece en el libro de Eclesiastés, capítulo 6. ¿Cómo ven ellos esto? En un texto poético en Job
dentro de su sufrimiento, dice que mejor había sido ser abortado antes de nacer, haberse muerto en el vientre, que salir a ese sufrimiento. Interesantemente, la misma postura la tiene el escritor de Eclesiastés cuando dice que él ve como un mal que una persona tenga muchísima riqueza, muchísimos bienes y tenga alguna situación o una enfermedad por la cual no la pueda disfrutar. Que esa persona, según su criterio, aunque tenga todo, si no puede saciar su alma con los bienes que tiene, es igual o le es mejor haber sido abortado que estar en esa situación. Es decir, que estos textos ambos valoran el aborto como algo favorable frente a vivir y entonces que la vida sea de sufrimiento. O sea, la Biblia no dice nada acerca del aborto como pecado ni la interrupción del embarazo. Los grupos que interpretan la Biblia, en un caso de interpretación bíblica, literal o simbólicamente adaptada a su conveniencia, dicen, por cualquier motivo interrumpir un embarazo es pecado porque la Biblia dice, y es cuando empiezan a recurrir a muchos de los textos, bueno, son muchísimos, que hablan sobre la vida, sobre la libertad. El año pasado me tocó hacer una investigación, la más dura de mi vida, sobre embarazo en niñas, así de 9, de 10 años. Hace un año una niñita de 9 años fue embarazada y el sistema entero social lo escondió. Pero quien tiene más gravedad en esta conducta es el sistema de salud. Recientemente se acaba de presentar la investigación sobre el embarazo en adolescentes y tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Somos el país de América con más alta tasa de embarazo en adolescentes y muchas de ellas son menores de 15 años. Entonces una niña no puede estar embarazada y los que la embarazan son adultos, no son niños. Entonces, por eso es un tema de salud pública, y es un tema de derecho humano, porque todos y todas tenemos derecho a la vida. A mi hija no la ayudaron con el embarazo porque había que hacerle un aborto y no era aprobado y los médicos no se arriesgaron a hacerle un aborto para poder salvar la vida de mi hija. La despenalización por 3 causales no obliga a nadie. Eso es muy importante. Respeta a todos los seres humanos, no obliga a nadie. Respeta la libertad de conciencia, que es un atributo natural de principalía que tiene una persona. Por lo tanto, es respetar y es considerar el derecho elemental de esa persona. Todo lo contrario es obligar a todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a morir en vida o definitivamente como una sentencia impuesta por nacer mujer. Mi hija no podía tener ese niño y no se ayudó. La tercera causa de muerte en República Dominicana por mortalidad materna son las sepsis, infecciones, y muchas de ellas son por aborto. En realidad, en general, el aborto es responsable del 15% de las muertes maternas, pero hay muchas sepsis que son también causadas por abortos inseguros, porque todos los abortos son clandestinos en República Dominicana. Los que son inseguros son los que practican la población de menos recursos. La que tiene recursos no pone en riesgo su vida, todo lo contrario, está totalmente protegida. Se legaliza
o si no se penaliza que la mujer tenga acceso de forma segura, médica, a la interrupción del embarazo en estas 3 circunstancias, lo que ha mostrado la experiencia es que esto no va a aumentar la práctica. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un incentivo para que otros lo hagan de manera clandestina, sino que va a estar regularizada por el Estado, y esto va a permitir que se practique de forma segura, de forma que favorezca la vida de la mujer. La Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas únicamente son 3 estados en México donde se ha aprobado la despenalización del aborto. En todos los demás no, pero tampoco ha habido, me refiero a las multitudes, las masas de mujeres que vienen al DF a abortar, tampoco ha pasado eso, definitivamente, pero bueno, creo que es un logro en una política pública, de salud pública, por la cual, bueno, muchos grupos de mujeres y bueno, muchos mexicanos también hemos luchado por tantos años. Entonces, esto no es verdad, es un mito. Ante la pregunta, esto es un mito. De los miles de abortos que habría. ¿Qué es lo que impide? Bueno, la doble moral, la dicotomía del Congreso, de los partidos y el ejercicio político tradicional. Si en realidad se acercan y me dicen que a mi niña había que practicarle un aborto, yo me había hecho responsable, aunque cogiera la calle.